Buenas tardes, saludos a todos. Buenas tardes, saludos, bienvenidas. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Prashna Paramita Hridaya Sutra Avadoditesvara, the Bodhisattva of compassion, doing the Prashna Paramita clearly, so that the five skandhas are Sunjata, those transcending misfortune and suffering. O Shariputra, form is no other than Sunjata. Sunjata is no other than form. Form is exactly Sunjata. Sunjata exactly form. Feeling, thought, volition, and consciousness are likewise like this. O Shariputra, remember Dharma is fundamentally Sunjata. No birth, no death, nothing is defiled, nothing is pure, nothing can increase, nothing can decrease. Hence in Sunjata, no form, no feeling, no thought, no volition, no consciousness, no eyes, no ears, no nose, no tongue, no body, no mind, no seeing, no hearing, no smelling, no tasting, no touch, no thinking, no world outside, no world of consciousness, no ignorance and no end to ignorance, no old age and death and no end to old age and no suffering, no craving, no extinction, no path, no wisdom, no attainment. Indeed, there is nothing to be attained. The Bodhisattva relies on Prashna Paramita with no hindrance, and there might no hindrance, therefore no fear, far beyond upside down. At last Nirvana, past, present, and future, all Buddhas, Bodhisattvas rely on Prashna Paramita, and therefore reach the most supreme enlightenment. Therefore, no Prashna Paramita is the greatest Dhara, the brightest Dhara, the highest Dhara, the incomparable Dhara. It completely clears all suffering. This is the truth, not a lie. So set for the Prashna Paramita Dhara. Set for this Dharani and say Gate Gate Parasamgate Bodhi Swaha Sutra. Avalokitesvara, el Bodhisattva de la compasión, practicando el profundo Prashna Paramita, vio claramente que los 5 skandhas son Sunyata. Así, oh Shariputra, la forma es Sunyata. Sunyata es la forma. La forma es exactamente Sunyata. Sunyata es exactamente la forma. El sentir, el pensamiento, la voluntad y la conciencia también son así. Shariputra, recuerda que el Dharma es fundamentalmente Sunyata. Sin nacimiento y sin muerte, nada es puro, nada es impuro, nada puede aumentar, nada puede disminuir. Así en Sunyata no hay forma, ni sensación, ni pensamiento, ni voluntad, ni conciencia. No hay ojos, oídos, nariz, lengua, mente, ni cuerpo. No hay visión, sonido, olor, sabor o tacto. No hay campo de visión, no hay campo de conciencia. No hay ignorancia, tampoco fin a la ignorancia. No hay vejez ni muerte, tampoco hay fin a la vejez y la muerte. No hay sufrimiento, causa o cesación, ni camino. No hay sabiduría, tampoco virtud. En verdad, no hay nada que pueda lograrse. Así entonces el Bodhisattva vive en la perfección de la sabiduría sin obstáculos en su mente. Sin obstáculos, por eso vive sin temor. Superado el error y la ilusión, va más allá de las ideas y las creencias y finalmente descubre el nirvana. En el pasado, el presente y el futuro, todos los Budas moran en el Prashna Paramita y así alcanza la iluminación más perfecta. Por eso conoce el Prashna Paramita mantra de gran luz, mantra insuperable, mantra incomparable. Completamente elimina todo el sufrimiento. Esto es verdad, no es falso. Por eso repite el mantra Prashna Paramita y recítalo así. Gate Gate Parasangate Bodhi Swaha, Sutra del Corazón.
Buenas tardes a todos. Estamos. Muy bien, continuamos. Estamos, ¿verdad que en muchas ocasiones hemos hablado de el momento crítico que estamos viviendo como humanidad? Y en los últimos años hemos visto, ¿no? O sea, la gran transformación del planeta completo, cómo el planeta completo ya está bajo unas condiciones de vida muy difíciles, o sea, en términos de la libertad de expresión, en la libertad de movimiento, etcétera. Y no solamente eso, ¿no? O sea, hemos visto a través de todos los acontecimientos en los últimos 2 años, cómo los gobiernos o los negocios o todo se ha visto afectado, ¿no? O sea, ya la vida como la conocíamos se ha visto totalmente afectada. En fin, y se da este fenómeno muy, digamos que ya pues estaba presente, pero se da el fenómeno entonces de la filosofía del rebaño, donde obviamente que al no tener nosotros una capacidad de individualidad, pues estamos básicamente esclavos, ¿no? O sea, a seguir y a tomar decisiones que son tomadas por otros. No tenemos la capacidad de tomar nuestras propias decisiones de cómo queremos vivir nuestra vida. O sea, entonces vemos que las limitaciones que existían, aparentemente, pues no las supimos aprovechar, no supimos aprovechar la libertad que teníamos en muchas áreas. Y pues nos preocupamos, ¿no? O sea, por las cosas, por comprar y por adquirir esos sueños de pobres, porque desafortunadamente nacemos con esta filosofía de pobres y queremos simplemente llegar a tener la casita, llegar a tener el carrito, llegar a tener esto, llegar a tener lo otro, y le dedicamos toda nuestra vida, ¿no? O sea, a los sueños del pobre. Y obviamente que dentro de esa filosofía, en esa actitud mental, pues no vemos nada más. O sea, cualquier esfuerzo que hagamos, pues está destinado simplemente pues, a hacer realidad ese sueño, ¿no? O sea, de tener alguito, ¿no? O sea, si no tenemos algo, entonces pues no somos nadie, ¿no? O sea, esa es como la filosofía del tener y es la filosofía del, o sea, digamos, de lo normal que se da en este planeta. Con todos los acontecimientos, obviamente que pues cada día se hace más difícil, obviamente, tener la capacidad de decidir por nosotros mismos. Y entonces nos toca mirar, básicamente, ¿no? O sea, observar y contemplar muy bien las enseñanzas. Si no conocemos las enseñanzas correctamente, pues entonces tenemos que hacer un esfuerzo por conocer las enseñanzas correctamente, porque en las enseñanzas podemos nosotros básicamente encontrar, ¿no? O sea, las instrucciones y los pasos para nosotros en algún momento llegar a tener esa individualidad que nos va a permitir tomar decisiones correctas con relación a nuestra vida. Esas decisiones correctas no van a estar influenciadas por A o B o C o lo que sea, ¿no? O sea, no van a estar influenciadas por el temor, no van a estar influenciadas por el no tener, el miedo a perder esto, el miedo a pasar alguna necesidad, el miedo a etcétera, etcétera. Entonces, mientras nosotros estemos, o sea, condicionados, ¿no? O sea, por nuestros temores, por la falta y no tengamos una verdadera individualidad, entonces
vamos a estar tomando decisiones que siempre van a ir en contra de nuestro propio progreso interno. Quizás tengamos un bienestar externo, quizás tengamos condiciones externas donde no nos tengamos que preocupar por muchas cosas. Y hay una gran trampa, ¿no? O sea, hay un gran peligro, ¿no? O sea, los gobiernos, obviamente, etcétera. Pero, en fin, la sociedad en general, pues, tienen, o sea, muchos programas, tienen muchos elementos que para mantener al pueblo tranquilo, ¿no? O sea, básicamente para que el pueblo, pues, no se levante, etcétera, ¿no? O sea, pues, porque sería, pues, como vemos en muchos países a través del planeta, ¿no? O sea, las personas, pues, hay muy pocos verdaderamente valientes que verdaderamente están interesados en mantener la libertad de expresión, en mantener la libertad de movimiento, no, o sea, la libertad de poder escoger, etcétera, ¿no? O sea, eso tiene un precio muy grande hoy en día. Hoy ya no se permite, hoy en día ya no se permite verdaderamente que tengamos una libertad de expresión total, o sea, que podamos verdaderamente nosotros expresar nuestro sentir como seres humanos y sobre todo cuando hablamos del bienestar, o sea, del ser humano en sí mismo, ¿no? O sea, como en ocasiones hemos hablado de un bienestar integral, ¿no? O sea, no solamente del cuerpo, sino también de la mente, del alma y el espíritu. Entonces, estamos en una condición muy crítica, pero también muy importante, porque en los momentos difíciles, o sea, es cuando entonces podemos nosotros demostrarnos nosotros mismos que estamos interesados en hacer algo de valor, ¿no? Y en los momentos difíciles es cuando podemos nosotros comprobar a través de nuestras obras en dónde está nuestro corazón, porque nuestras obras son las que determinan y muestran en dónde está nuestro esfuerzo, en dónde está nuestra concentración, en dónde están nuestros propósitos, ¿no? Si nosotros estamos interesados, no sé, en el crecimiento interior, entonces obviamente que nuestras obras tienen que mostrar un interés en, básicamente, en el trabajo interior. ¿Cómo sabemos que estamos nosotros interesados en el trabajo interior? Bueno, tenemos tres factores. Entonces, si nosotros queremos una vara para medir nuestro propio esfuerzo, necesitamos medirnos a través de los tres factores. Individualmente cada uno se siente, ¿cómo estoy trabajando el factor morir, por ejemplo? Entonces, si uno, no, o sea, entonces estudiamos profundamente la muerte psicológica, cuáles son los pasos, pero eso no es suficiente porque nos podemos nosotros caer en el fanatismo de simplemente repetir, entrar en discusiones filosóficas, etcétera, y nunca verdaderamente llegar a ver un muerto, psicológicamente hablando. Nunca verdaderamente llegar a ver una transformación en nosotros. En fin, pues somos libres, obviamente, ¿no? O sea, libres, a nosotros nos interesa ver resultados. Claro, o sea, ninguno de nosotros, todos los seres que estamos nosotros en este planeta, absolutamente todos hemos sido enviados a esta escuela a aprender, pero el aprendizaje no es un aprendizaje de, bueno, yo me leí un libro o escuché unas conferencias o fui a un seminario y entonces ya me las sé todas, ¿no? O sea, el aprendizaje tiene miles de años de trascendencia. O sea, es un aprendizaje donde tenemos que visitar, conocer, sufrir, ganar, perder, etcétera. Muchas cosas a través de miles y miles de años. Claro, al nosotros tenerle tanto miedo al dolor, tenerle tanto miedo a la necesidad, tenerle miedo tanto a la pobreza, pues obviamente que nunca nosotros pues captamos, ¿no? O sea, que cometemos muchos errores, hacemos muchas cosas y sacrificamos el aprendizaje por la comodidad. Cuando miramos nosotros la historia de las religiones, de los maestros que fundaron las religiones, ellos se caracterizaban por algo muy importante, ¿no? O sea, era una especie de ascetismo, era una especie de sacrificio en ciertos elementos, ¿cierto? Ellos no
no se daban a los lujos, no se daban a las abundancias, no se daban a la comodidad, etcétera. Había un cierto sacrificio, ¿no? O sea, de la comodidad, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué significaba eso? Porque cuando nosotros liberamos, o sea, nuestra preocupación por la comodidad, por tener, por pagar esto, por hacer lo otro, y esa energía y ese esfuerzo y esa energía de vida, porque al final lo único que nosotros tenemos para nosotros mismos es la energía de vida que cada uno de nosotros tiene disponible. O sea, nuestra verdadera riqueza, nuestro verdadero capital está en la energía de vida para invertirla en algo. Nosotros podemos invertir nuestra riqueza en cualquier cosa. Una prostituta invierte su riqueza en su profesión. Un ladrón invierte su riqueza en su profesión. Un político invierte su riqueza en su profesión. Un ingeniero invierte su riqueza de vida en su profesión. Un abogado, etcétera, etcétera. Todos invertimos, ¿no? O sea, claro, eso no nos lleva verdaderamente a cristalizar lo que necesitamos cristalizar. Ya sabemos que lo que necesitamos cristalizar es el alma. Bueno, y en fin, entonces sí, tenemos derecho, tenemos libre albedrío, pero obviamente que pues es una manera muy poco inteligente, porque en el momento de nuestra muerte, listo, ya, invertimos en eso, nos fuimos, pero nos fuimos sin nada, nos hemos ido porque, increíble, porque todavía, a pesar de que todos sabemos nos vamos a morir, ninguno de nosotros cree que se va a morir. Ninguno de nosotros en el día de hoy ha contemplado el momento de su muerte. No tiene sentido, porque todos nos vamos a morir. Y uno diría, bueno, ¿para qué tengo que contemplar el momento de mi muerte? Porque ahí es donde entonces cualquier cosa que nosotros tengamos de valor, ese valor o esos valores, mejor dijéramos, son los que vamos a tener que utilizar, son los que nos van a representar después de que no tengamos este cuerpo físico. Muy complicado, ¿no? O sea, obviamente que estamos hablando de algo ya más profundo y pues obviamente que no queremos entrar en algo tan profundo, pero ninguno de nosotros básicamente en la rueda del samsara, o sea, cuando hablamos, por ejemplo, de la familia, las amistades, cuando hablamos de esto, nada de eso tiene valor en última instancia. Muy difícil de aceptarlo porque eso es lo que, para todos nosotros, eso es lo más grandioso, eso es lo más sublime, eso es lo más, aparte de nuestras ideas, aparte de nuestros defectos, aparte de nuestras frustraciones, aparte de nuestros resentimientos, porque nosotros consideramos que todo lo que nos encadena a la ignorancia del samsara es lo que apreciamos. No apreciamos la libertad, ¿no? Entonces, dentro de esa esclavitud que ya nosotros mismos hemos generado con nosotros, ya, en nuestra propia psicología, entonces obviamente que siempre hay un vivo o varios vivos, o sea, que ya están muy bien, o sea, muy bien, digamos, establecidos en el planeta, que tienen completo control de nuestra situación. Bueno, o sea, tienen control de la situación de la mayoría del planeta. ¿Por qué? Porque somos dependientes del chequecito que viene el otro día, del trabajito que tiene el otro día. Somos dependientes de todas estas cosas externas. Claro, nos mantienen a nosotros siempre en un ritmo de consumismo, etcétera, etcétera. Lo que estamos interesados nosotros es en nosotros no depender de eso, sino depender de nuestro real ser. Nuestro real ser, o sea, cuando nosotros hablamos de, si simplemente escuchamos y decimos, bueno, si no dependo de esas cosas que me dan la comodidad o la comida y el abrigo, etcétera, etcétera, mi familia y mis amigos y mis cosas, entonces, ¿de qué dependo? ¿Cierto? O sea, uno diría, cualquier persona inteligente diría, bueno, entonces, ¿de qué hago? Bueno, dentro de la enseñanza podemos nosotros ver que dentro de nosotros, cada uno de nosotros, dentro de nosotros hay una fuerza divina, ¿cierto? Hay un Dios interior, ahí está la verdad en nosotros, etcétera. Esa es la fuerza que debe de dar la cara por nosotros. Esa es la fuerza que debe de guiar.
esa fuerza o sea, mientras nosotros vivamos en ese conformismo externo, esa fuerza no puede despertar. Imposible. Y esa fuerza no nos puede obligar a que nosotros nos interesemos por darle reconocimiento, ¿no? O sea, de ese potencial o de esa posibilidad que hay para nosotros como seres en este universo. Vemos que, obviamente, que cuando nosotros miramos, por ejemplo, o sea, las galaxias, los planetas, no contemplamos, o sea, en el día de hoy, por ejemplo, no contemplamos que vivimos en la Vía Láctea, por ejemplo, y que hay un orden, y que hay algo que funciona, no solamente un orden para que las cosas funcionen, sino que hay un orden que beneficia a todos los seres de la galaxia. Todos. No hay un pequeño ser como nosotros individualmente que la galaxia no esté trabajando para nosotros recibir los beneficios de la galaxia misma. Así, pareciera muy lejano. Estamos en el centro de la galaxia, pero pareciera muy lejano, ¿no? O sea, ¿cómo la galaxia puede interesarse en nuestro beneficio? Pues vemos que si nosotros, obviamente, ahí es donde ya viene la práctica de la meditación. Primero tenemos que pasar por los estados normales del crecimiento. Entonces, ¿cuáles son los estados normales del crecimiento? Vamos a definir claramente un alma, una esencia, tiene que pasar por varios estados, obviamente, antes de interesarse por la liberación. Cuando hablamos de interesarse por la liberación, estamos hablando de hacer algo por la liberación. En fin, entonces hay que pasar, como hablábamos nosotros, miles de años, o sea, aprendiendo, adquiriendo experiencias, sobre todo en cuestión del sufrimiento. Tenemos que vivir muchas vidas, tenemos que cometer muchos errores, tenemos que hacer muchas cosas, cometer muchos crímenes, tener muchos aciertos, etcétera, etcétera. Cuando ya llega un momento en esa rueda del samsara, que son miles de nacimientos, miles de muertes, ¿no? O sea, etcétera, tenemos que sufrir condiciones, etcétera, todo, absolutamente, de la noche al día, todo. O sea, no hay nada que se va de nada se escapa. El universo nos da a nosotros la posibilidad de aprender todo. No hay tiempo, simplemente pues es un continuo, o sea, nacer y morir, etc. Cuando ya la esencia, o sea, llega un momento en que una esencia se cansa, esta rueda, pues, haciendo siempre lo mismo, una vida tras otra vida, otra vida tras otra vida, los mismos dramas. Ni siquiera podemos, o sea, los mismos dramas, los mismos sufrimientos, las mismas pérdidas, las mismas traiciones, las mismas frustraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, llegará un momento de la esencia, o sea, pues se esperaría, ¿no? Se esperaría que la esencia se canse y la esencia diga, bueno, ya esto no me satisface este estilo de vida, no me satisface esta creencia, no me satisface esto, hacer esto, no me satisface simplemente usar a las mujeres como objeto de placer o a los hombres como objeto de placer, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, miles y miles de cosas. Pues lo ideal fuera que la esencia se cansara y entonces comenzara verdaderamente un proceso de autoconocimiento. Eso es lo que verdaderamente, pues, si nosotros nos hemos cansado, si nosotros hemos llegado a sentir el cansancio de la repetición, etcétera, entonces demuestra que hay un cierto nivel de inteligencia. Porque a nosotros ver la repetición de las cosas y que eventualmente se van a volver a repetir y se van a volver a repetir, entonces estamos condenados a repetir los mismos dramas y no nos damos, si nosotros podemos percibir que a menos de que cambiemos nosotros, a menos de que cambiemos nosotros las condiciones de nuestro funcionamiento, de nuestro entendimiento, pues entonces no nos podremos liberar de esas repeticiones, de esa condena o de esa rueda, de ese círculo vicioso. Lo ideal fuera que nosotros obviamente nos cansáramos, ¿cierto? Y entonces dijera, ya me cansé, ya, o sea, tuviera una cierta inteligencia, ya no voy a invertir más digamos, en tener 2 mujeres, en tener 3 hombres, en tener 4 matrimonios, etcétera. Bueno, ya uno se cansaría, ¿no? O sea, eso sería lo ideal. Pero vemos el mundo, la actualidad, la sociedad, como eso es lo que vale.
sea, hoy en día uno tiene la lista de, bueno, esto, lo otro, y bueno, cada quien, pues, o sea, hace sus. Pero lo ideal es de que nosotros llegáramos a ese punto donde nos cansáramos, o sea, de estos dramas y tragedias y comedias, etc. Y comenzáramos el proceso del autoconocimiento. Si nosotros nos damos cuenta de que estamos nosotros vagando, ahogándonos, sufriendo por no prestar atención correcta, o sea, a la inteligencia que hay en nosotros, a la fuente de la inteligencia que hay en cada uno de nosotros. Entonces, pues diríamos, wow, tengo que hacer algo para prestar atención a eso que está dentro de mí, que lo llamamos conciencia, que lo llamamos real ser, etcétera, que entonces tiene la capacidad de mostrarme el camino de salida de este círculo vicioso. Eso sería pues lo ideal. Entonces vemos que pues no llegamos, a pesar de que llevamos miles y miles de años, todavía seguimos convencidos, ¿no? O sea, que todavía hay algo que descubrir en el círculo vicioso. Todavía hay algo que disfrutar. No contemplamos la muerte, por ejemplo. No contemplamos la impermanencia. Nunca contemplamos que las condiciones de hoy van a cambiar mañana. Nunca sabemos verdaderamente aprovechar el momento tal como es para entonces nosotros generar en nosotros el entendimiento del momento presente, etc. Vemos que no estamos como muy, o sea, todavía como humanidad, a pesar de que ya estamos al final de la humanidad, que ya estamos nosotros viendo cómo se ha perdido, se está perdiendo cada día más, hay menos tranquilidad, hay menos paz, hay menos capacidad de amar, etcétera, etcétera. A pesar de que vemos la pérdida, la sobrepoblación, los alimentos ya no son alimentos, o sea, estamos contaminados ya interiormente, etcétera, etcétera, etcétera. A pesar de que estamos viendo esto, todavía estamos nosotros hipnotizados, ¿no? O sea, con algún tipo de fantasía mental, o sea, algún tipo de sueño mental. Y quizás uno de esos sueños mentales sea el de que cada uno de nosotros piensa en sí mismo, eso no me va a pasar a mí. Eso no me va a pasar a mí. Por alguna razón todos creemos de que estamos exentos a la muerte, a la tragedia, a la enfermedad, a la pérdida, etcétera, etcétera, ¿no? Es interesantísimo, ¿no? ¿Ya? Que nos hemos hipnotizado de tal manera que cada uno de nosotros cree que está exento ¿no? O sea, a continuar en este círculo vicioso. Y no solamente eso, sino que también a nosotros, si no hacer nada en este círculo vicioso, estamos también contribuyendo a que este círculo vicioso se haga más fuerte. Entonces también somos responsables por el degeneramiento de esta humanidad. Si nosotros hablamos más claramente, nosotros no estamos haciendo estas charlas o no damos estas conferencias o no hacemos estos retiros porque simplemente somos espirituales, porque estamos tratando de contrarrestar, o sea, este degeneramiento. Y la única manera de contrarrestar el degeneramiento, contrarrestar la tragedia que se está sucediendo, es nosotros haciendo algo activo a través de nuestras obras para salir de esta condición. O sea, no es una cuestión filosófica. O sea, si nosotros miramos, por ejemplo, o sea, vemos, hay muchas necesidades humanas que pudieran ser resueltas, ¿no? O sea, si nosotros, o sea, conociéramos la enseñanza, ¿no? O sea, si nosotros practicáramos la enseñanza. O sea, no hay manera de fallar. Si fallamos es porque queremos fallar. Es como cuando uno, o sea, sabe que no debe de meterse en algo. Uno sabe al principio, no sé, yo no me debo de meter en esto porque algo en mí me dice que no lo debo de hacer. Todos nosotros, no hay ningún ser humano en este planeta que esté carente de la capacidad de discernir que está haciendo algo equivocado consigo mismo. Todos lo sabemos. A pesar de que lo sabemos, a pesar de que lo sentimos, nos vamos en contra
de nuestra verdadera inteligencia. Ahí es donde nosotros mismos nos vamos en contra. Eso es lo que nosotros llamamos nuestro real ser. ¿No? O sea, nosotros mismos estamos tomando las decisiones, generando los estilos de vida, creando las vidas que estamos creando, pero van todas en contra de nuestra verdadera inteligencia o en contra de nuestro verdadero potencial, en contra de nuestras verdaderas posibilidades. Pero entonces tenemos que mirar muy claramente porque ¿qué tenemos que hacer? O sea, necesitamos adquirir una individualidad. Y la única individualidad, esa individualidad la podemos adquirir solamente cuando nosotros comenzamos a tomar total responsabilidad por nuestras decisiones. Cuando somos responsables por absolutamente todo lo que nos sucede. Y esa responsabilidad, obviamente que pues tiene muchas diferentes dimensiones y tiene mucha trascendencia, pero la mejor responsabilidad que nosotros podemos tener con nosotros mismos es la de aceptar los resultados, buscar el crecimiento primero. Cuando nosotros decidimos buscar crecimiento, salir de la conformidad de nuestros pensamientos, de nuestras creencias, sobre todo de nuestros resentimientos. Siempre nos encontramos diciendo, no, es que fulano, es que los demás, los de allá, los del otro barrio, los del otro grupo, los de la otra casa, los de la otra ciudad, los del otro. Siempre tenemos, los resentimientos son los últimos que nosotros dejamos. Cuando nosotros tomamos responsabilidad, cuando nosotros soltamos todas esas cosas. Todavía con 40 años estamos teniendo resentimientos de la niñez. Con los 30 tenemos resentimiento de los 15, a los 40 tenemos resentimiento de los 30. Nunca soltamos los resentimientos. Entonces, en esa conformidad, esos resentimientos nos dejan a nosotros, nos hacen sentir muy bien. O sea, porque entonces nos generan un sufrimiento, la vida nos da experiencias de sufrimiento, generamos un resentimiento y al sentirnos nosotros buenas personas o más inteligentes o más inmediatamente nace un falso sentir de que somos mejores que los demás, que nos merecemos una mejor condición por haber sufrido en esto, por haber sufrido una traición o por haber sufrido en esto o por haber sufrido en lo otro, ¿no? Entonces, claro, si nosotros no tomamos responsabilidad por nuestra propia condición y soltamos todas esas cosas, pues nunca entenderemos lo que es la responsabilidad del crecimiento en sí mismo. Vamos a entender qué es lo que es eso. La responsabilidad del crecimiento significa, necesito entender, por ejemplo, cada uno de nosotros toma su decisión en sí mismo. Necesito comprender algo sobre mí mismo, o sea, alguna cualidad, alguna habilidad, alguna virtud. Y entonces uno toma las decisiones para desarrollar esa cualidad, toma esas decisiones para desarrollar esas cualidades dentro de nosotros. Entonces, una cualidad de paciencia no se puede desarrollar uno viendo televisión los sábados, comiendo muy rico el desayuno el domingo, sentándose a hablar con fulano el domingo en la tarde, etcétera, etcétera. Así no generamos ninguna cualidad. O sea, bueno, o sea, eso lo podemos hacer de vez en cuando, o sea, está muy bien. Pero cuando miramos, por ejemplo, un año con 54 fines de semana, etcétera, o sea, eso es lo que hacemos todos los fines de semana, pensando en qué distracción vamos a tener, pensando en qué nos vamos a gastar el dinero. O sea, solamente hablando de los fines de semana. O sea, si nosotros tomáramos toda esa energía de vida, todo ese potencial y nos pusiéramos verdaderamente y encontráramos la inspiración, porque también eso es otro gran punto. O sea, pues tenemos que buscar. Entonces, cuando nosotros tomamos la responsabilidad de nuestro crecimiento, tenemos que encontrar la manera de inspirarnos. Si uno sabe que necesita algo, uno necesita buscar la manera de inspirarse. Pero esa inspiración no debe ser simplemente escuchar un video, o escuchar una grabación, o leer un texto, ¿no? O sea, tiene uno que inspirarse verdaderamente para que esa inspiración entonces lo lleve a uno a hacer algo. Claro, vivimos en el mundo donde pues cada quien, todos pretendemos. Este es el mundo de las pretensiones, simplemente. O sea, nosotros
podemos generar una vitrina, todos generamos la personalidad, donde simplemente pretendemos que está bien, sabemos que no estamos bien, sí, todo bien, sabemos que no estamos bien. Entonces, vivimos en el mundo de la pretensión. Obviamente ese es el círculo vicioso, entonces, y nos conformamos con decir que todo está bien, etcétera, etcétera, pero no hacemos nada, ¿no? O sea, entonces, claro, en nuestra vida, básicamente, entonces tenemos una responsabilidad con el mundo que nos rodea, porque hay responsabilidades que hemos adquirido, queramos o no, con el mundo que nos rodea, pero tenemos una gran responsabilidad con nuestro crecimiento. O sea, esa responsabilidad nadie la quiere hacer. Esa responsabilidad, pues, o sea, necesitamos nosotros despertar esa responsabilidad, esa necesidad de ser responsables con nosotros, ver un cambio en nosotros. No solamente ver que nos estamos engordando, que estamos perdiendo la figura, que estamos empezando a enfermarnos, que estamos perdiendo la memoria, y como si nada. Entonces, como que, bueno, sí, bueno, es normal. No, no es normal. Estamos nosotros totalmente, o sea, no siendo responsables con nuestro crecimiento. Porque sin esas capacidades, sin esas cualidades, pues no tendremos nosotros la posibilidad de hacer el trabajo. Entonces, a nosotros no ser responsables por nuestro crecimiento interior, entonces pues, caemos en la entropía, caemos nosotros en esta repetición de los mismos dramas y nos morimos. Y vuelve la otra vida. Y entonces no nos hagamos la idea de que vamos a volver mejor. Esta vida ya es. ¿Por qué? Porque hemos desarrollado yoes homosexuales, yoes del adulterio, yoes lujuriosos, etcétera, etcétera. Hemos generado una psicología que ya no cabe dentro de nosotros mismos. Ya estamos demasiado saturados. Uno puede decir, bueno, eso es normal o esto. No, la psicología es la psicología. Entonces ya definitivamente, o sea, nuestra psicología ya no tiene la capacidad de sostener más esa creación de toda esta psicología que hemos nosotros creado. Entonces la naturaleza pues toma los pasos, o sea, que debe de tomar para entonces limpiar nuestra psicología y darnos la oportunidad de volver a hacer otra ronda, otra ronda. Pero vemos que cada ronda toma miles de años. Y no solamente toma miles de años, sino que toma mucho sufrimiento. O sea, tenemos que entonces sufrir lo indecible para eliminar de nosotros ya cuando le arrancan a uno en carne viva. Cumpleaños. Ay, de feliz. Dios me lo bendiga. Mira, no se le olvide el whisky, porque estoy bravo que está ahí, ¿no? Alguien se le fue el micrófono. Entonces, esta experiencia de millones de años no es una experiencia simple, ¿no? O sea, es una experiencia que lleva mucho sufrimiento, ¿no? O sea, que contiene mucho sufrimiento. Ahora, hay la posibilidad. Lo único que necesitamos es demostrar un interés en nuestro propio crecimiento. O sea, ¿y por qué no? ¿Por qué no ser mejores individuos? ¿Por qué no demostrar mejor inteligencia con nosotros mismos? ¿Por qué no demostrar una mejor capacidad de comunicación? ¿Por qué no demostrar una mejor salud? ¿Por qué no tener un mejor sentir de nosotros mismos? ¿Por qué no inspirarnos? ¿Por qué no verdaderamente celebrar el amor? O sea, el amor no es algo que uno no necesariamente tiene que ser con algo que uno tenga. O sea, no, el amor es algo que, o sea, simplemente nos llena. O sea, nos llena de muchas maneras y entonces nos permite, nos inspira a hacer muchas cosas productivas en la vida. En todas las áreas. O sea, no estamos hablando de solamente una cosa, ¿no? En todas las áreas. Entonces, vemos que esta es la condición en que nosotros como seres humanos nos encontramos en este planeta. ¿No? Muy bien. Entonces, en estos últimos años, han sucedido dos cosas. Entonces, vemos que estamos básicamente todos los seres humanos, pero entonces, si vemos las condiciones difíciles y nos hemos acomodado a vivir bajo las restricciones, simplemente,
y hemos abandonado la práctica y no estamos interesados en hacer nada y entonces dejamos que otros y nos acomodamos a todo este tipo de restricciones de vida. Que no estamos solamente hablando de las restricciones normales, sino que las restricciones de hacer el trabajo con nosotros mismos, de mantener un lugar abierto para poder compartir la enseñanza, para poder hacer el trabajo. El trabajo, ¿qué significa? Un lugar básicamente significa que todos llegamos con nuestra psicología complicada y ahí se hace mucho trabajo. Un lugar de meditación, un lugar de aprendizaje, no es un lugar donde simplemente nos vamos a ver pajaritos y entonces vamos a soñar sueños bonitos, no. O sea, llega el mentiroso, llega el adúltero, llega el fornicario, llega el masturbador, llega el ladrón, llegamos todos. Entonces, creer que en un lugar religioso o espiritual solamente hay personas buenas, pues estamos muy lejos de la realidad. O deben de ser personas buenas muy lejos de la realidad. Ninguno de nosotros lo es. O sea, obviamente que pues, en ese sueño que tenemos nosotros, en ese adormecimiento, pues cada uno de nosotros, como hemos hablado en muchas ocasiones, cree que es un angelito, está listo para solamente que le den las alitas y comience a volar. Carecemos de la visión de ver básicamente, o sea, nuestro mundo interior. No podemos ver, no nos imaginamos lo que es nuestro mundo interior. Creemos que el mundo interior es exactamente igual al mundo exterior. No, en absoluto. Desafortunadamente, en nuestro mundo interior, lo único que existe en este instante para nosotros disponibles son formas fantasmales, situaciones complicadas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo único que está disponible para nosotros. Si nosotros trabajáramos en nosotros mismos, si nosotros limpiáramos, si nosotros nos preocupáramos por entender nuestra fisiología interior, ¿no? Reconociéramos nuestros errores. No estamos hablando de una vida normal, ¿no? O sea, estamos hablando de errores que vienen de vidas y vidas y vidas. Entonces, lo de esta vida básicamente no tiene trascendencia. O sea, si nosotros miramos nuestra vida actual, estamos en una muy buena condición. Pero si hacemos una retrospección, comenzamos a recordar nuestras vidas anteriores, nos vamos a dar cuenta de que tenemos crímenes muy grandes en contra de los demás, en contra de la naturaleza, en contra de muchas cosas. Que de alguna manera no nos cobran todo de una vez por la compasión que la vida tiene, pues eso ya es otra cosa. Vemos que, o sea, si nosotros aceptamos esa responsabilidad, o sea, entonces, claro, pero no nos gusta que nos miren feo, no nos gusta que nos digan nada, no nos gusta hacer un sacrificio. Uno tiene 20 pesos en el bolsillo y le duele sacar para ayudar a otra persona. Le duele, nos duele. Mucho menos. O sea, obviamente que nos duele todo, nos duele dar, compartir. Y si vemos, ¿no? O sea, lo común en todas las religiones es vamos a los templos y a las iglesias a pedir más. Pero nos duele dar. Nunca recordamos verdaderamente si nosotros hemos recibido algún beneficio, ¿no? O sea, si en algún momento hemos tenido la buena fortuna de recibir una sanación y lo bien que nos hizo sentir, cuando entonces, etcétera, etcétera. Entonces, lo mínimo que podríamos hacer es nosotros también hacer lo mismo con otras personas, proveerles la oportunidad de encontrar sanación, proveerles la oportunidad de encontrar inspiración, de que tengan ánimo, de que tengan opciones en la vida. Bueno, esa es la esencia de la creación. El universo, la galaxia, los diferentes universos, etcétera, etcétera, pues esa es la esencia de la creación. Estamos para aquí para que todos podamos, ¿verdad?, crecer juntos. No es de que uno vaya a estar en mejor condiciones que el otro, no tiene sentido. Todos tenemos que crecer juntos. Entonces, claro, entonces en nuestras obras, básicamente, pues vamos a ver reflejado en dónde está nuestro corazón. Un día donde nosotros no hagamos obra
no es un día muerto, o sea, es un día de traición a nuestro real ser. Cuando nosotros tomamos ya esa responsabilidad, cuando nosotros comprendemos, cuando nosotros lleguemos a comprender que estamos aquí para darle a nuestro real ser la oportunidad de beneficiar, de continuar con ese proceso de creación en el universo, entonces, claro, es una decisión que uno toma, que podemos llegar a tomar voluntariamente. Entonces, obviamente que un día de inactividad, un día de no hacer obra, significa un día de traición al bienestar de nuestros hermanos, al bienestar del planeta, o sea, al bienestar, o sea, de las personas que nos rodean. Estamos hablando ¿no? O sea, con los principios de la enseñanza, con los principios del conocimiento de sí mismo, ¿no? Eso es lo que los grandes maestros han hecho. Y obviamente que pues entonces tenemos que meditar profundamente, o sea, tenemos que hacer. Entonces vemos que estos tiempos, o sea, que estamos experimentando, ¿no? Ahora, por ejemplo, o sea, sí, se han dado estas situaciones, etcétera, etcétera, pero vendrán otras, van a venir complicaciones más difíciles, donde entonces ya no será simplemente una situación como la que estamos viviendo, sino vendrán cosas más complicadas, donde ya no será tan fácil. Y nosotros al no tener una individualidad no podremos encontrar la salida, no podremos encontrar las soluciones y lo más seguro es que terminemos pues sufriendo mucho. Si no, simplemente nos quitan nuestro cuerpo físico. Ya, pues, al no hacer un trabajo, pues entonces no van a considerarnos para nosotros hacer un trabajo más adelante o para darnos una vida más adelante, sino que simplemente nos hacen un reciclaje, ¿no? Entonces, no es algo fatalista. Creo que cuando nosotros miramos, digamos, el potencial de nuestra vida, ¿no? Entonces, decimos, bueno, entonces hay un dicho que dice que, o sea, uno debe de poner sus actos donde sus palabras están, ¿no? O sea, hay varios dichos que tienen que ver con eso. Entonces, si uno habla, por ejemplo, de hermandad, si uno habla de amor, pues entonces la hermandad está con los hermanos, ¿no? O sea, todos somos hermanos. Si uno habla de amor, pues entonces uno tiene que demostrar con amor, pero no amor porque vivo con fulano o con fulanita, entonces todo muy bueno. No, o sea, al vecino, o sea, a la persona que nos vende el café en la mañana, etcétera, etcétera. Y tenemos que salir, porque el amor si no se comparte no es amor. El amor hay que compartir, la sabiduría hay que compartirla. Entonces, dentro de los tres factores nos damos cuenta que, o sea, si nosotros queremos adquirir, o adquirir no solamente eso, sino si queremos nosotros activar y desarrollar la sabiduría que es posible para nosotros, es necesario pues utilizar la fuerza del Padre. Y el Padre está interesado en la sabiduría, que es la enseñanza. Entonces tenemos que convertirnos en voceros de la enseñanza. Bueno, hay factores, hay muchas cosas, pero tenemos que encontrar la manera de hacerlo. O sea, se debe de encontrar la manera de mostrarle el camino a los hermanos. Si no se muestra el camino a los hermanos, entonces no estamos interesados dentro del conocimiento de sí mismo, cuando hablamos nosotros de los tres factores, entonces estaremos interesados en otras cosas, pero el Padre solamente puede llegar a manifestarse en nosotros cuando nosotros activamente llegamos nosotros a interesarnos por el bienestar de los demás. Eso ya lo llamamos compasión, eso ya lo llamamos nosotros, o sea, el beneficio de los demás, etc., ¿no? También necesitamos desarrollar fuerza de voluntad, porque sin fuerza de voluntad cualquier cosa nos deprime, cualquier cosa nos desanima, cualquier cosa nos hace perder el ánimo, cualquier cosa nos hace. Cualquier necesidad, cualquier cosa que alguien nos diga, nos hace cualquier cosa. Entonces no tenemos fuerza de voluntad. Esa es la otra fuerza que necesitamos nosotros, básicamente, entonces, utilizar para lograr lo que necesitamos hacer. Y tercero, pues entonces necesitamos entonces ya cultivar nuestra propia fuerza, nuestra fuerza sexual. ¿Ya? Entonces tenemos que entonces sanar nuestra energía creadora,
Tenemos que trabajar en comprender cuál es la verdadera función de nuestra energía creadora. O sea, trabajar con nuestra energía creadora y meditar profundamente para ver qué sabiduría hay en nuestras tres fuerzas en nosotros. Son tres fuerzas. Cuando salimos nosotros a hacer el trabajo de crecimiento, si no hay tres trabajos que estamos haciendo, no estamos haciendo ningún trabajo. Simple. Todavía es difícil. O sea, uno dice, bueno, yo voy a la iglesia y yo voy a donaciones, o voy al templo, o voy a la sinagoga, o voy al no sé qué, y entonces ahí sí uno hace, ay, y uno cree que ya está haciendo algo espiritual. Bueno, eso es lo normal. Nosotros entendemos de que no, necesitamos activar las tres fuerzas. Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, nos sentamos a meditar una hora, que conozco muchas personas que meditan 5 o 10 minutos y ya. Entonces, pues, eso es lo normal. O sea, eso es lo que se enseña, 5 o 10 minutos y ya. Pero si nosotros nos sentamos una hora diaria, en un año tendremos 365 horas de experiencia. Si es que estamos meditando. Nos podemos sentar, cerrar los ojos y empezar a simplemente a dejar que, o sea, las cosas nos identifican. Entonces, ahí no hay meditación. O sea, cuando nosotros logramos, si nosotros tomáramos una hora diaria y meditáramos una hora en nuestra vida diaria, no estamos pidiendo que tenga que dejar el trabajo, ni a la mujer, ni al marido, ni a los hijos, nada, tranquilos que no, ya inmediatamente, no, pero es que no hay que dejar nada. De 9 a 10 de la noche, cuando ya entonces ha cumplido con esto, con lo otro, etcétera. O en la mañana. ¿Qué tal uno levantarse a las 6 de la mañana a meditar una horita? ¿Qué tal? Eso sería, pues, no sé. Hay personas que lo hacen, ¿no? Pero no es la regla, eso son excepciones muy raras. En fin. Si nosotros dedicáramos una hora y verdaderamente le dedicáramos esa hora, después de un año, inmediatamente ya tendríamos una experiencia muy diferente, seríamos personas diferentes. Entonces, nuestro real ser pone en nosotros ciertas inquietudes. Al nosotros meditar, nuestro real ser no va a venir a hacer el trabajo por nosotros. Dios no va a venir a decir, bueno, ahora toma esto y te doy lo otro y te doy lo otro. No. Nuestro real ser nos pone las inquietudes. Ahora, uno puede tener una inquietud y decir, uy, yo como que voy a abrir un centro de meditación y le voy a poner este nombre, ¿cierto? Esa es la inquietud que el real ser le pone a uno. Claro. Ahora, el real ser pone esa inquietud, pero nosotros como estudiantes o como esencias tenemos que tomar la decisión y desarrollar la sabiduría para que esa sala de meditación, ese centro de meditación o esa sala de conferencias dé resultado. Porque si yo estoy esperando a que, Dios mío, es que no funciona, Dios mío, es que dame, es que Dios mío, es que no me llega la gente. No, ese no es el trabajo. El trabajo es de que nosotros tenemos que desarrollar la sabiduría. Entonces, nuestro real ser nos pone a nosotros las inquietudes. Todos nosotros en un momento determinado hemos tenido ideas locas, pero que no les prestamos atención. No las sabemos nosotros identificar. No las sabemos nosotros comprender, porque no meditamos. Si nosotros lográramos poner en actividad una de esas ideas locas, no estamos hablando de tener una casa ni de tener el negocio, eso es otra cosa, del trabajo. Entonces, cuando nosotros nos preocupamos para hacer un trabajo, ¿no? O sea, donde vamos a mejorar nuestro entendimiento de la enseñanza, donde vamos a mejorar la capacidad de práctica, donde entonces nos vamos a pulir en ciertas áreas, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a demostrar verdaderamente cuáles son nuestros verdaderos intereses. Vamos a tener que sacrificar la salida al restaurante o la salida a visitar a los vecinos o etcétera. Entonces, no sea, la reunioncita de vez en cuando. Vamos a tener que sacrificar ciertas cosas, ¿no? Entonces, claro, nadie está dispuesto a sacrificar nada de esas cosas. O sea, eso es demasiado agradable.
Pero si nosotros escuchamos esas inquietudes que nuestro real ser nos pone, y nosotros nos interesamos por desarrollar la capacidad de cómo hacerlo, entonces nuestro real ser, entonces ahí sí, nuestro Dios interno, entonces ahí sí, entonces, pam, pim, pim, pam, pum. Entonces comienza a mover sus fichas sin decirnos qué es lo que está haciendo, porque si nos dijera qué es lo que está haciendo, pues entonces ya uno se sienta a echarse aire así en el sofá, ¿no? O sea, a echarse aire, a pasar, bueno, todo mi real ser está haciendo. No, no, no. Él no nos va a decir, pero entonces comienza a mover sus fichas y entonces nosotros pues vamos desarrollando el mejor entendimiento, la mejor capacidad. Llegará un momento, obviamente, que la satisfacción no va a llegar después de un año, después de 2 años. No, estamos hablando de mucho tiempo. Si queremos verdaderas satisfacciones, necesitamos mucho tiempo. Las satisfacciones que recibimos a corto plazo son traicioneras. Todos queremos satisfacciones a corto plazo. Por eso sacrificamos nuestros valores. Por eso decimos lo que decimos. Por eso engañamos a las personas como las engañamos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque estamos buscando las satisfacciones a corto plazo. Y son fáciles de conseguir a corto plazo. A largo plazo viene la verdadera satisfacción. Son satisfacciones diferentes que tienen que ver con la cristalización de el real ser de nosotros. Entonces ya podremos nosotros sentir que hay un ser verdaderamente en nosotros que responde por nosotros, que da la cara por nosotros. Cuando tiene uno un padre que da la cara por uno, uno se siente muy bien en la vida normal. O sea, cuando uno sabe que su padre le cumple y le da y le tiene, pero ¿por qué? Porque uno también se porta bien, ¿no? O sea, en la vida, o sea, es muy importante. El apoyo que le dan los padres a los hijos es muy importante. O sea, igual las madres, ¿no? Las madres siempre están ahí, pero los padres sobre todo, o sea, hay cualidades que se pasan simplemente con el apoyo. Entonces eso es muy importante. Los hijos que crecen con el apoyo de los padres tienen cualidades diferentes. Tienen mejor seguridad en sí mismos, etc. Entonces vemos lo importante, o sea, en el mundo normal. Pero no, el padre es firme, el padre es, no, o sea, es sabio, el padre es amoroso, bueno, el padre. O sea, eso lo entendemos en el mundo material. Pero el Padre que está en nosotros, ese Dios que está dentro de nosotros, imagínate que logramos decir, mi Padre da la cara por mí. O sea, cuando uno hace un trabajo bien hecho, cuando uno se preocupa por conocer su pereza, su lujuria, sus cosas que necesita comprender, entonces el Padre, o sea, dice, bueno, ahí ya hay responsabilidad. Entonces el Padre nos puede ayudar, está dispuesto a ayudarnos. Y la Divina Madre mucho más también. La Divina Madre siempre nos ayuda, pero necesitamos ser responsables, dejar las excusas. O sea, tenemos que dejar de excusar por no hacer el trabajo. Es que no pude, es que no, o sea, tengo fulano, tengo tal, no sé qué. Siempre hay una excusa que nosotros todos sacamos. Todos tenemos excusas muy, muy bien acomodadas, ¿no? O sea, para nosotros. Entonces, obviamente que si no aceptamos esa responsabilidad, pues entonces no vamos a poder ver el progreso. En esta etapa de la humanidad, vemos lo importante que es que nosotros estemos bien definidos. Ya no es de aceptar la enseñanza solamente. Ya no es de tener la creencia solamente, no. Ahora son obras muy bien definidas. Son trabajos muy bien hechos y los trabajos son constantes. Esta semana se hace un trabajo, la otra semana se hace otro trabajo. Trabajos para nosotros contribuir y mantener y, o sea, digamos, tener el trabajo en nosotros mismos vivo. Porque como hablamos anteriormente, un día que nosotros no hagamos nada es una traición directa a nuestra propia energía de vida. Es con nosotros. Nadie nos está a nosotros vigilando, nadie nos está viendo, pero nosotros mismos, o sea,
estas calorías físicas, esta energía vital, si nosotros no la ponemos a un buen uso, eso tiene karma. El karma, la gran parte del karma que nosotros tenemos es por la mala utilización de nuestros recursos en términos de energía vital, energía sexual, mala utilización. No la hemos ni siquiera utilizado, hemos dejado que se dañe. O sea, existía si no, ahora hay muchos libros, no sé, que nosotros podemos leer, que nos pueden enseñar realmente a recuperar básicamente nuestra fortaleza física, nuestra fortaleza vital. Eso es muy importante aprenderlo. Pero también tenemos que entender que hay un karma detrás de todas las cosas, en fin. Entonces, todos nosotros estamos en una condición muy, muy, muy privilegiada. ¿Por qué? Porque tenemos el conocimiento de la enseñanza, tenemos la vida disponible, quizás pues, o sea, claro, tenemos también la libertad. Y la mayoría de nosotros, obviamente que vamos a decidir no hacer nada, la mayoría. Eso es ya, quizás en el planeta, ya por ahí, muy pocos, no estamos hablando de miles de individuos que quieren hacer algo ya, ¿no? Cada día es más raro, más raro. O sea, escuchar esto es muy bonito, escuchar esto es muy, sí, uno se entretiene hablando. Pero bueno, después de que, pero las obras del diario vivir, eso es otra cosa. Vemos que lo único que nos vamos a nosotros a llevar con nosotros para terminar es las obras, lo que nosotros mostramos en nosotros para poder entonces mostrarnos, o sea, cuál es nuestra verdadera riqueza, etc. Hay diferentes valores, o sea, que tenemos que trabajar, tenemos que ser muy valientes, tenemos que, o sea, aprender a ser verdaderos revolucionarios. Vemos que hay la revolución callejera, bueno, eso tiene ciertas cosas. O sea, hay personas que tienen esa capacidad, pero no es muy práctico salir a las calles, sí, bueno, a tirar piedra, a gritar, a generar más emociones negativas. Bueno, hay personas que pues van a tener que hacer eso, o sea, pero eso no es necesario para nosotros. La verdadera revolución que necesitamos nosotros llevar a cabo es la revolución de nuestra transformación interior. Esa es la revolución que necesitamos. Y esa revolución se da trabajando los 3 factores y se da sentados en el cojín. Cuando nosotros aprendemos a meditar, entonces en ese momento se abren todas las posibilidades que están disponibles para el ser humano. Algo tan simple, ¿no? O sea, cuando nosotros hablamos de que ya no necesitamos intérpretes, ya no necesitamos intermediarios, ya no necesitamos nada, simplemente práctica. Acabamos de terminar aquí en el centro un intensivo, 6 horas diarias, desde las 6 de la mañana hasta las 12 del día, por 7 días, 6 horas diarias. Y no es que uno se siente y después se va a tomar un té y después se siente y entonces va, no, son 6 horas de intensivo, ¿no? O sea, entonces, o sea, y termina uno ese intensivo y tiene deseos de continuar. Esa es una práctica bien hecha. Si uno termina un fin de semana y ya se quiere ir a su casa a descansar, entonces significa que no es una buena práctica. Si uno hace algo y entonces ya después quiere olvidarse de lo que hizo, entonces no es una buena práctica. Nuestra meditación tiene que llevarnos a ese punto. Nuestra práctica nos debe llevar a comprender el sabor de una buena práctica. Ya el resto se da por sí solo. Aquí, entonces, vemos los beneficios de la meditación. Hablando tonterías, porque en realidad ya estos son tonterías en general. ¿Cuáles son los beneficios de la meditación? Escuchamos por ahí muchas veces. Nos quita el estrés, nos mejora la salud, nos da a nosotros bienestar, no sé qué, bienestar en la otra cosa. Eso ya es algo secundario. Para nosotros eso es normal. ¿Ya? Si uno medita, uno está sin estrés. Si uno medita, uno tiene beneficios de salud. Si uno beneficia, pues entonces tiene mejor concentración. Pero ya la práctica nuestra no está interesada en eso. Esos son los efectos secundarios de la meditación. Para nosotros,
el interés está en nosotros comprender lo que es conciencia. La conciencia es lo que estamos buscando a través de la práctica. Pero la meditación se convierte en buscar, a ver cómo le hago para tener más dinero para el otro mes, a ver si me consigo la pareja que quiero, a ver si entonces, etcétera. Entonces, lo que llamamos nosotros meditación se convirtió básicamente en algo totalmente diferente. O en cómo, o sea, genera uno ideas de sí mismo, que es ya un ángel, que es un ser ascendido, que está lleno de luz, ¿no? Está lleno de yoes masturbadores, de yoes homosexuales, de yoes mentirosos, de yoes adúlteros, ¿no? Y sin embargo uno imagina que está lleno de luz, etc. Entonces vemos que, pues, o sea, son cosas muy trascendentales, ¿no? O sea, la meditación nos debe llevar a nosotros a experimentar la conciencia. Entonces, verdaderos revolucionarios tenemos que convertirnos en revolucionarnos totalmente para poder entonces mostrar con nuestras obras en nuestra propia vida, primero con nosotros mismos, ya, en dónde están nuestras palabras, ¿no? O sea, en dónde están nuestras acciones. O sea, esto no es cuestión de entrar en debate. Es muy común nosotros cuando, o sea, una persona llega, por ejemplo, a un retiro, siempre llegan a crear algún tipo de debate, ¿no? O sea, bueno, cuénteme, ¿cómo ustedes qué piensan de esto? Nosotros no pensamos nada, nosotros no pensamos nada, nosotros hacemos la práctica. Y en la práctica, si la persona siente que la práctica le deja algún resultado, nos vamos por ahí. Si no siente ningún resultado, pues no hay necesidad de entrar en debate, qué es mejor, o sea, qué libros debemos de leernos o no sé, o qué ideología debemos de adquirir. No, para nada. La práctica es en sí misma, no, o sea, nos convierte en buenos zapateros. Y un buen zapatero conoce otro buen zapatero. O sea, un zapatero conoce otro zapatero. Cuando trabajamos en nosotros mismos, lograremos nosotros encontrarnos con otras personas que trabajan en sí mismos. No, no es cuestión de competencia ni nada. Hay muchos lugares donde, pues sí, quizás, pues, en eso, no, o sea, estaremos enredados en muchas cosas, pero lo importante es la práctica. Y uno, o sea, que tenga un cojín donde sentarse a meditar, tenga la enseñanza de los tres factores, y entonces, si alguna duda de algo, o sea, que uno mira a través de los tres factores qué es lo que se debe de hacer, y uno lo pone en práctica. Y ahí entonces, a medida que vamos practicando, a medida que vamos nosotros progresando, pues lograremos entonces ver los resultados, etc. Entonces nos damos cuenta de la oportunidad tan grande que quizás estemos dejando ir por no tomar responsabilidad de nuestro propio trabajo. Esos somos los seres humanos, la humanidad en general. Y nos estamos perdiendo no solamente la gran oportunidad, sino que entonces ya vemos que cada día las situaciones se hacen más difíciles, la libertad es menos. O sea, la libertad de movimiento es menos. Antes podíamos hacer, viajar, hacer muchas cosas. Cada día se hace más difícil. Y llegará un momento donde ya entonces ya pasarán muchas cosas y no nos dejarán ni siquiera ir de una ciudad a otra. Ya está sucediendo en el planeta. Los pobres chinos en la China no los dejan de ir de una ciudad a otra. Ya el comunismo tiene tan marcado todas esas restricciones que no hay libertad. Y estamos hablando de 2.000 millones de seres humanos en la China que no tienen libertad. Es una gran parte de la humanidad. O sea, casi un 30% de la humanidad ya no tiene libertad. Nosotros estamos en el camino de llegar a ese punto. Uno dice, no, bueno, quizás me muera antes de que llegue a eso. No, ya estamos nosotros. Estamos nosotros en el camino. Si nosotros no generamos esa individualidad, si nosotros no nos rebelamos ante la mentalidad del rebaño, eso necesitamos adquirir la valentía.
que nosotros decir, no, mi real ser es el que me guía, pero no para pelear con nadie ni para entonces entrar en un debate, no, con obras. Tenemos que decir, bueno, Padre mío, o sea, vamos a hacer este trabajo, listo. No, pero es que no puedo, no importa, o sea, vamos a aprender. Para eso vinimos a este planeta. Vamos a aprender, vamos a lograr algo extraordinario. Entonces tenemos que hacer obras muy extraordinarias si queremos lograr algo extraordinario. Si queremos algo superficial, pues haremos algo superficial. Si queremos algo simple, haremos algo simple. O sea, tenemos que aprender verdaderamente a meditar mucho en la apreciación, por ejemplo, de las mujeres. O sea, si somos hombres, tenemos que meditar muy profundamente lo que representa una mujer. Y si tenemos la fortuna de que la vida nos da una mujer, tenemos que meditar mucho en entender por qué hemos podido recibir, o sea, esa bendición de tener una mujer. Aunque no lo sepamos, hoy en día eso no es muy común. O sea, las relaciones que son bendecidas son muy pocas. Hay muchas relaciones, pero pocas son relaciones bendecidas, donde van a llevar a un verdadero crecimiento interior. No son muchas. Entonces, si nosotros a través de la enseñanza logramos, pues, o sea, a transformarnos de tal manera, entonces tenemos que meditar, si somos hombres, en la trascendencia que tiene el papel en nuestra vida y ser extremadamente respetuosos. O sea, ya en el pasado hemos sido totalmente abusadores los unos de los otros, hombres de las mujeres de los hombres. Entonces tenemos que borrar muchos de esos errores para lograr comenzar a tener una nueva página, o sea, en el crecimiento interior. Meditar profundamente, o sea, y si es la mujer igual, o sea, hay que hacer el mismo trabajo, pero más que todo el hombre tiene que trabajar, los hombres tenemos que trabajar más, ¿no? O sea, porque el adulterio es el pan de cada día para la humanidad en este planeta. O sea, el adulterio es uno de los defectos que no nos dejan a nosotros progresar en el trabajo interior. Hay que entender qué es el adulterio. El adulterio es tomar una mujer que no le corresponde a uno. No puede salir a la calle y tomar cualquier mujer, pero no es la mujer de uno. Ahí todos somos adúlteros. Nos toca meditar profundamente a ver por qué tomamos esas decisiones, por qué tomamos mujeres que no eran las que nos correspondían, lo mismo mujeres que toman hombres como pareja que no les corresponden, eso es adulterio. No estamos hablando de algo moral, no estamos hablando de algo, estamos hablando de algo muy importante, que cuando llegamos a nosotros a comprenderlo verdaderamente, nos libera, nos da a nosotros unas herramientas muy importantes. Porque obviamente, ¿qué es el adulterio? El adulterio es falsificar algo. Entonces podemos pretender estar enamorados o podemos falsamente sentirnos enamorados simplemente porque hay atracciones, etc. Pero eso es estudio de otras dimensiones. O sea, estamos simplemente pues mencionándolo, ¿no? O sea, eso lo estudiamos en otros aspectos. Cuando nosotros miramos básicamente ese respeto que necesitamos nosotros desarrollar, o sea, y entonces, obviamente, ver que en las relaciones es cuando nosotros vamos a poner en actividad nuestra energía creadora. Y si no ponemos en actividad nuestra energía creadora para los tres factores, entonces estamos, bueno, hay que entrar realmente a profundizar mucho más en eso, ¿no? Entonces ya vemos que ya hay otros requisitos, o sea, no solamente tomar una pareja y bueno, vamos a hacer lo que vamos a hacer. No, o sea, los tres factores tienen que entrar. Es una cristalización de ciertas energías, etcétera, ¿no? Entonces vemos que la posibilidad que se nos da a nosotros pues tiene muchos grandes beneficios, pero necesitamos ver que también tiene muchas grandes responsabilidades. Comenzamos con las responsabilidades más simples, que son las de nosotros valorar lo que recibimos, compartirlo de la mejor manera íntegra posible. Nosotros no somos los creadores de esto, ninguno de nosotros. Nosotros no hemos, o sea, simplemente estamos compartiendo algo, o sea, y de la manera como hemos lo recibido, lo estamos compartiendo, lo debemos de compartir.
No podemos cambiarle nada, no podemos añadirle nada, y eso es una gran lucha, porque uno siempre está queriendo, o sea, darle un poquito más de esto, quitarle un poquito de lo otro. Es un gran aprendizaje. Entonces vemos que en esta revolución que queremos tener nosotros, entonces cuando ya nosotros comenzamos a cristalizar en nosotros y despierta en nosotros ese átomo revolucionario que hay en nosotros hay un átomo en el corazón que es el átomo revolucionario. Ese átomo tenemos que despertarlo para que entonces nos inspire a hacer nuestras propias transformaciones. O sea, ese átomo nos va a enseñar cómo entonces transformar esto, transformar lo otro, a través de nuestra revolución interior. Cuando comencemos a lograr esa revolución interior, podremos contribuir al bienestar exterior. Ya se contribuye de otras maneras. No se contribuye saliendo a la calle a gritar, no se contribuye a hacer la otra cosa, a tirar piedra por aquí. No, esa no es la manera correcta de contribuir para nosotros. Para nosotros, la contribución se hace desde nuestra revolución interior. Y tiene más valor que la revolución exterior. Esas manifestaciones son necesarias, porque ese es nuestro nivel. O sea, tampoco vamos a negar que son totalmente una pérdida. Es el nivel en que nos encontramos, y pues, pero vemos de que, o sea, es una manifestación que el planeta lleva haciendo demostraciones y revoluciones desde la historia que conocemos, la Revolución Francesa, la Revolución Bolchevique, etcétera, en la China, en la India, todo siempre revoluciones, nunca arreglan nada. La revolución exterior, las manifestaciones exteriores, sí hacen ruido y quizás se hacen ciertos cambios, pero los verdaderos cambios no se dan. La historia de la humanidad es muy clara. No se dan. Entonces vamos a perder energía, vamos a perder tiempo, muchas personas pierden su vida, etcétera, etcétera. Entonces, claro, vemos que ya hoy en día este video puede llegar a ser censurado, o sea, en YouTube, por hablar estas cosas que estamos diciendo. Ya haces matemáticamente, hay cosas que ya, palabras que se están, si las escuchan y no están de acuerdo con los términos de la sociedad o del país, etcétera, donde nos encontremos, pues puede ser censurada. Sabemos que la verdadera revolución que necesitamos es la revolución interior. Y para eso verdaderamente necesitamos nosotros convertirnos en hombres verdaderamente confiables, hombres de verdad confiables, dispuestos a dar lo mejor de nosotros. No es a pelear. Hay una pelea, pero no es una pelea violenta, ¿no? O sea, es una lucha, es un esfuerzo más que todo, ¿no? O sea, a dar lo mejor de nosotros y a demostrarlo a través de nuestras obras, ¿no? Y lo mismo la mujer tiene el papel es el mismo papel. Tenemos un papel donde entonces podemos nosotros embellecer. Osho nos enseña, ¿no? O sea, que hay una frase de Osho que si en el momento de nuestra muerte hemos dejado el mundo un poquito mejor, o el mundo que hemos tocado, lo dejamos un poquito mejor, entonces hicimos una buena labor. Pero uno tiene su familia, les dio estudio, les dio comida, eso no es generar un mundo mejor. Eso es otra cosa, eso es cumplir con las responsabilidades que uno adquirió. Pero ¿cómo hacemos para dejar un mundo mejor en el momento de nuestra muerte? Cuando logramos que una persona, una esencia, un alma, se interese por la autorrealización. Pero no solamente se interese, sino que acepte. Eso es más difícil todavía. Una cosa es nosotros trabajar para que muchas personas podemos recibir esto y ya, se convierte en un conocimiento más, en una cosa más ahí, y uno lo comienza a ruñir como el huesito y hasta empieza a sacarle muchas cosas, pero nunca llega verdaderamente a aceptar ese reto, ¿no? Pero si logramos nosotros, a través de nuestro propio trabajo, entonces primero nosotros entender la enseñanza, estudiar la enseñanza, ponerla en práctica, y si logramos nosotros interesarnos en compartir la enseñanza, y si con más experiencia todavía, podemos lograr inspirar, porque no podemos hacer nada por nadie.
Si podemos nosotros crear una condición en un momento determinado, donde en una actividad, en un retiro, en una meditación, en una reunión, podemos inspirar a alguien a que acepte el reto de la autorrealización. Puede suceder. Eso significa que estamos dejando un mundo mejor. Porque esa alma que nos representa a nosotros también puede entonces crear los verdaderos cambios que la humanidad estamos necesitando. Ya pues entonces, o sea, muchas otras cosas se van a dar, o sea, que son producto pues de la situación, esto, pero tenemos que trabajar muchas cosas. O sea, esa actitud de pobreza que tenemos. Por cualquier pesito, por cualquier dólar, por cualquier cosa, estamos nosotros sacrificando nuestro tiempo, estamos sacrificando nuestros valores y nunca adquirimos la valentía, ¿no? De hacer algo que va más allá de los contextos o de la cultura o de la familia o de las ideas o de las creencias. Entonces vemos que pues entonces no sé, hay que hacer mucho trabajo. Tenemos que dedicarnos a esto. Dedicarnos. Podemos dedicarnos y tener un trabajo en la vida diaria. Podemos dedicarnos y tener una familia. Podemos dedicarnos a esto y tener las cosas que hacemos en el diario vivir. Podemos hacer. Cuando hablamos de dedicarnos a esto, no significa que tenemos que olvidarnos de lo demás. Podemos dedicarnos a esto. Ahí está el gran, o sea, el gran secreto. O sea, cómo mantener, no es un balance, ¿no? O sea, sino que hay que aprender a manejar las situaciones, pero dentro del, digamos, del trabajo interior. Bueno, en fin, entonces estamos en febrero, ya llevamos casi 2 meses de este año 2022, o sea, entonces cuando hablábamos al principio de año, estábamos hablando de que, bueno, tenemos una oportunidad de mostrar con nuestras obras este año, ya tenemos ya un mes y medio, entonces ya debemos estar bastante adelantaditos en este trabajo. O sea, o si tenemos 1 año y medio, tenemos 2 años, entonces ya hay mucho adelantamiento. Si tenemos, desafortunadamente, pues suena terrible, pero si yo tengo 20 años y no estoy mostrando obra y no estoy mostrando resultados, entonces pues ni siquiera estoy atrasado, ya pues, estoy muy mal. O sea, si tengo 30 años, 40 años, 50 años y ya, entonces no hice nada. Entonces, al contrario, he mal utilizado mis recursos, he mal utilizado mi vida. Entonces, recordemos que en las obras está nuestro, la forma que podemos nosotros reconocer en dónde nos encontramos. Todo se debe de hacer con amor. Entonces, hasta que uno aprenda a hacer todo con amor. Esto no es, no es una obligación, no es algo que simplemente, o sea, nada, en contra de nuestra voluntad, para nada. Esto es, cuando van haciendo el amor, al contrario, uno está pidiendo en dónde puedo ayudar más, qué puedo hacer, cómo puedo contribuir. En lugar de decir, no, denme una rebajita, a ver si me sale mejor, a ver si, no, o sea, a ver si no, es que me queda muy duro. Porque eso es lo que todos hacemos constantemente, uno hasta, o sea, ¿no? O sea, cualquier parte uno siempre está queriendo sacar beneficio para uno, pero no para ayudar a otros o para beneficiar a otros. En fin, hacemos un estudio también de los 3 niveles de cómo se utiliza la energía, pero eso será en otra ocasión. En fin, entonces hay muchos elementos, no sé, que tenemos que hacer. Entonces, pues, esta época es una época de muchos retos, una época de muchas posibilidades, ¿no? O sea, y entonces, quizás hay otros, o sea, una época donde vamos a poder demostrar en dónde están nuestros verdaderos intereses, en dónde está nuestra verdadera calidad, en dónde están nuestras verdaderas intenciones, en dónde están nuestros verdaderos propósitos, etcétera, etcétera. Y bueno, o sea, que podamos nosotros continuar haciendo el trabajo. Necesitamos diariamente pedir que nos den la oportunidad de hacer el trabajo. Nada más. Uno no debe pedir nada más. Debemos decir, Dios mío, Padre mío, ayúdame a hacer este trabajo que tengo que hacer en mi mismo. Y ya por consiguiente eso nos va a llevar a beneficiar a los demás. O sea, este trabajo no es
tiene que ver con olvidarnos del beneficio de los demás, en absoluto. Si uno verdaderamente trabaja en sí mismo, matemáticamente uno beneficia a los demás. Esa es la ley de las cosas, ¿no? O sea, lo que uno es lo que uno comparte, todos nosotros. Si todavía hay alguien que tiene una queja de nosotros, si todavía hay alguien que, ¿no? O sea, no nos ve con buenos ojos, es porque hemos hecho algo inconscientemente, lo más seguro, que estuvo incorrecto. O sea, etcétera, etcétera. O herimos alguna sensibilidad, o herimos algún sentimiento, o quizás hemos traicionado la confianza de alguien, quizás nos hemos aprovechado de alguien, quizás hemos engañado a alguien, quizás. Y bueno, y ahí pues puede haber una gran lista de cosas. Entonces, nuestros karmas individuales pueden llevarnos a ver cosas muy grandes, o sea, muy, muy terribles, o sea, que hemos hecho con los demás. Pero también se pueden pagar. No importa lo que hayamos hecho, o sea, se puede pagar. Cualquier sufrimiento que hayamos causado en el corazón de alguien, nos toca encontrarlo, nos toca encontrar en nosotros, o sea, ese error que hemos cometido, estudiarlo, y entonces buscar la manera de enmendarlo. Lo más seguro es que las personas que hemos herido ya no vuelvan a relacionarse con nosotros con gran razón. Pero habrán otras personas que aparecerán en nuestra vida y con esas personas tenemos la oportunidad de enmendar esos errores. Ya entonces la sabiduría del Padre nos va a guiar cómo nosotros podemos enmendar los errores del pasado. Pero tenemos que estar dispuestos, ¿no? O sea, dispuestos a hacerlo, o sea, dispuestos a tomar pasos, o sea, dispuestos no solamente a hacer buenas obras para salir de ese karmita que uno tiene, porque pues, tampoco funciona así, ¿no? O sea, hay que entender y hay que entender. Entonces, esta revolución creo que es somos muy afortunados que estamos en esta condición, o sea, de verdaderamente hacernos verdaderos revolucionarios y con nosotros revolucionarios de tal manera que nos convertimos en verdaderos meditadores, en verdaderos, o sea, que aprendemos verdaderamente a contemplar la vida, que sabemos verdaderamente valorar las amistades, o sea, valorar las personas que nos rodean, independientemente de lo que parezcan externamente, de lo que nos despierten externamente, tenemos que meditar mucho en valorar. Cada persona que aparece en nuestra vida nos está beneficiando, aunque no lo veamos así, nos está ayudando y nos está permitiendo el crecimiento. Por eso, el crecimiento se da solamente cuando nosotros nos relacionamos con los demás. El aislarnos está en contra del crecimiento. Todos estos aislamientos están en contra del crecimiento interior. Tenemos que luchar en contra del aislamiento. No podemos aislarnos. Tenemos que luchar. Tenemos que ser valientes. O sea, generar formas inteligentes de no aislarnos, de no caer en el error. O sea, nos podemos aislar por las frustraciones, por los dolores de la vida. Ya pues ahí ya caímos en la tristeza, en el dolor y no sé qué. Pero la mayoría de nosotros pues ya estamos siendo forzados a estar aislados, ¿no? O sea, etcétera. No podemos aislarnos, necesitamos mantenernos relacionándonos correctamente, respetuosamente. Necesitamos ser muy inteligentes de cómo movernos en el mundo actual para no generar reacciones innecesarias, para no generar problemas en las cosas. Simplemente pues nos hacemos los locos, ¿no? O sea, hay que aprenderse a hacer el loco, pero conscientes, ¿no? O sea, aprovechándonos de nadie, etcétera. Pero no debemos de aislarnos. El aislamiento va en contra del crecimiento. Vemos que el planeta se convirtió en un aislamiento total. Entonces ya algo se nos está diciendo muy claro. En lugar de nosotros conformarnos con este aislamiento, necesitamos salir más inteligentemente, o sea, no violentamente. O sea, ya entonces nos camuflamos en medio de las multitudes. Entonces ya tenemos que aprender a movernos entonces en medio de todas estas cosas sin llamar mucho la atención.
pero haciendo el trabajo. Luchar contra el aislamiento, luchar en contra de las restricciones, de la expresión, etc. Y bueno, o sea, entonces, pues, así, ¿no? Entonces, simplemente compartiendo esta inspiración en el día de hoy y para que todos, pues, despertemos esa capacidad de ser rebeldes. Muchas gracias a todos. Así terminamos. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Muchachos. Muchas gracias, Albert. Maestro, muchas gracias. Gracias, maestro. Muy instructivo. Cuidan. Muchas gracias. Feliz semana para todos. Gracias.